Entonces, una parte importante es esta, es poder cuestionar la parte de esas tradiciones que de alguna forma se van arraigando por sociedad, que tal vez no estamos tan convencidos del practicarlas, pero que por alguna u otra razón no nos atrevemos a hacer algo distinto. Ahora, esto es parte esencial de lo que vamos a estar tocando, de cómo estos empresarios, estos emprendedores han podido y se han atrevido a hacer cosas distintas con base a todo lo que ha sucedido. Ahora, quiero saber, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Sí me logran escuchar? Sí, Ok, y esto es una parte del bonus que vamos a dar al final, porque hoy quiero que sepas que la habilidad de escuchar es una de las partes muy importantes si te dedicas a la parte de negocio o a la parte de estar interactuando con los clientes. Pero, por favor, sígueme escuchando con atención, que esta información que hoy puedes ver te puede ser muy útil para tu posible futuro negocio, para mejorar el lugar donde estás trabajando, para tu emprendimiento. Por favor, sígueme escuchando. Ahora, ¿dónde estamos parados? Eh, Jongelonge fue un líder de los prusianos. A este general lo nombraron líder del ejército prusiano cuando él tenía alrededor de 50 años. El ejército prusiano se caracterizaba por ser un ejército disciplinado, de tener ciertas estrategias y tácticas muy bien planeadas siempre que iban a empezar una batalla. El ejército prusiano tenía generales, ¿sí? Ya de avanzada edad, 40, 45 años y con vasta experiencia. Estos generales se sentían totalmente orgullosos de las batallas que habían ganado gracias a esas estrategias. La disciplina, la disciplina era una de sus características que más dominaba y por los que sus triunfos se conocían. De pronto se encontraron con Napoleón, este joven que a lo largo de 5 años, solo le costó 5 años poder ser líder del ejército francés, a diferencia de Jongelonfe, que le había tomado alrededor de 30, 40 años. A Napoleón le tomó solo 5 años para escalar a ser líder del ejército francés. Y en algún momento de esos años en la historia, Jongelonfe le declaró la guerra a Napoleón simplemente por sus promesas incumplidas. Y prácticamente la guerra se había programado para las próximas 6 semanas. De inmediato, el ejército prusiano se encerró para empezar a planear esa batalla, para empezar a planear detalle a detalle cómo ellos iban a vencer a Napoleón, cómo ellos, con su gran experiencia, con su sabiduría y evidentemente con estrategias ya probadas, ya ejecutadas y que les habían dado éxito, podían vencer ahora a Napoleón. Napoleón, un joven ágil, astuto, loco, pero que dentro de su locura tenía método para poder vencer a un ejército prusiano. Los prusianos estaban totalmente confiados. Se acercaba el tiempo para que la batalla empezara y unos días antes en que la batalla fuera a comenzar, Napoleón mandó espías al ejército prusiano para ver un poco cómo se iban a mover, qué estaban planeando, cuáles iban a ser esas tácticas con las cuales los prusianos iban a vencer al ejército francés. Total, que llegó el día de la batalla, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Que gracias a esos espías que había mandado Napoleón, Napoleón se adelantó, se anticipó a la jugada y una noche previa cercó al ejército prusiano en su campamento. Entonces, cuando iba a empezar la batalla, prácticamente Jongelonfe y el ejército prusiano quedó totalmente sorprendido de cómo los franceses los habían cercado. No se explicaban cómo habían llegado ahí, no se explicaban cómo
el ejército francés los tenía rodeados. Cuando empezó la batalla, los franceses eran enérgicos, eran endemoniados, eran muy ágiles y sabían usar muy bien sus armas, a pesar de ser un ejército joven, un ejército francés joven, eran habilidosos y tenían hambre por querer triunfar. Napoleón, igualmente al mando, fue muy ágil y pudo actuar ante toda esa parte que él ya había planeado en su mente. Hohenlohe, sin embargo, junto con el ejército prusiano, se vio en una de las cosas que nunca había practicado, que era esta parte de poder actuar con base a la situación que se te está presentando, de poder maniobrar con base a la situación que se te está presentando. El ejército francés, sin duda, venció a los prusianos y no tuvieron que hacer otra cosa más que emprender la partida. Cuando el ejército prusiano estaba enfrentando su partida, todos se lamentaban y no podían creer lo que había pasado. Sus estrategias, sus tácticas del pasado no les habían funcionado ante este ejército francés joven, rebelde, lleno de energía, pero por supuesto también lleno de método. Los prusianos simplemente se quedaron relegados en su pasado, se quedaron pensando que sus estrategias y que sus planes del pasado les iban a funcionar para los temas actuales que se estaban viviendo hoy en día, para los temas actuales que estaban viviendo ahí en día con base al nuevo Napoleón rebelde, enérgico y aguerrido para defender al ejército francés. ¿Qué vamos con esto? Hoy en el mundo se está viviendo una época totalmente de disrupción, una época en que la disrupción surge prácticamente de la noche a la mañana. Amazon puede ser el caso más vistoso, que creció demasiado. Hoy una empresa le puede tomar años, 2, 3 años, poder escalar lo que una empresa de la vieja generación le tomó tal vez 40, 50 años, como a Hohenlohe, que lo nombraran líder del ejército prusiano. Hoy la era de la disrupción es simplemente para empezar a ser mucho más ágiles, simplemente para empezar a podernos atrever a experimentar más y a poder correr más esos riesgos. Hoy las empresas que solo tienen precio o que solo tienen esta variable de un posible buen precio, difícilmente van a poder competir contra nuevos emprendedores, contra nuevos emprendimientos que posiblemente ya están pensando cómo conquistar al mundo. Y es una de las cosas totalmente importantes a reflexionar. Si hoy día tienes en tu empresa líderes o gerentes, posiblemente de la vieja escuela, tú eres un joven que traes toda la energía, todo el entusiasmo, ahí va a haber un choque y es complejo poder convivir con este tipo de generaciones. Simplemente tú, como partícipe dentro de esa organización, tienes que hacer el cambio, tienes que promover el cambio para que esto se pueda lograr en una época en la cual estamos viendo temas complejos y de alguna manera también muy interesantes, porque la tecnología más la gran oferta de productos que tiene el consumidor, se pueden lograr cosas muy interesantes. Hoy estamos en la época en el que el consumidor, sin duda, está en un paraíso. Y las empresas están simplemente en el infierno buscando pelear por precio. Y cuando el emprendedor o el empresario o el líder en una área de la empresa entiende esta parte, es cuando empieza a vivir el retorno del héroe. No sé si ustedes han escuchado esta práctica de storytelling del retorno del héroe, pero esta es una de las prácticas más viejas y de las más comunes del retorno del héroe en la parte del storytelling. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque
En una empresa, ¿quién es el obstáculo mayormente en el negocio? ¿Quién es la persona principal que puede representar un obstáculo? Sin duda el dueño, sin duda el fundador, sin duda el jefe o el líder de equipo que tiene esa responsabilidad puede ser la parte que cause más daño a la organización. ¿Por qué? Por el ego. Simplemente por el ego de no querer renunciar a ciertas cosas, simplemente de no querer probar nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Y ese ego lo que sucede es que no hay, no sabes ni para dónde moverte. Lo que le pasó a Juan Gelonfe, no podía creer que sus estrategias de años no estuvieran o no hubieran funcionado, ¿sí? Para vencer a Napoleón. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el ego se tiene que de alguna forma vencer y tenemos que ceder ante ciertas circunstancias como fue la pandemia. ¿Para qué? Para pasar a esa prueba de carácter. ¿Cuál es la prueba de carácter? La prueba de carácter son todas esas cosas externas que nos suceden, que le suceden al personaje principal de la historia, en este caso el líder del equipo, el dueño, el empresario, que pandemia y empezaron a suceder cosas en las cuales la persona tenía que actuar, tenía que ceder a la parte del ego para después pasar a un super yo o ahora el super negocio. Entonces, la prueba de carácter es simplemente ese puente entre el ego y el nuevo super yo o el nuevo super negocio, que tiene que ser visto como totalmente diferente, como totalmente innovador ahora que pasaron ciertas cosas y de las cuales se aprendieron. Entonces, el valor principal que hoy traigo aquí es 9 super negocios de emprendedores o de empresarios que se sumaron a tendencias un tanto obligados, posiblemente, aunque algunos ya traían ahí la visión, pero sin duda aceleraron su proceso para poder ahora tener ese super negocio. Y el valor de aquí es que de los casos que te traigo, conozco a 5 personas que dedicaron el tiempo para poder preparar esto que traigo para ti y que tú lo puedas vivir y escuchar prácticamente de lo que ellos me empezaron a comentar. ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron? ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿O qué haremos diferente? ¿O qué debemos hacer diferente para que podamos pasar la crisis o superar la crisis? Que eran esas dos cuestiones, pasar la crisis o superar la crisis. El primero es justo México. Eh, este posiblemente sea el caso más famoso porque es una startup que ha crecido muchísimo, totalmente en la pandemia y este año que se va acumulando de pandemia. Y obviamente también fue un caso que salió en revistas, internet y demás. Entonces, ¿qué pasó con Justo? Lamentablemente, y lo dice Ricardo, que es el fundador de este super online, su crecimiento total se dio en la pandemia. 2019 ya iban creciendo en ventas online, pero no tanto como ellos quisieran o como esperaban. Simplemente ¿por qué? Porque el consumidor seguía yendo al súper normal, a la parte tradicional, y pues bueno, el súper online posiblemente era una segunda o tercera opción para poder comprar su despensa, frutas, verduras, artículos de limpieza, etcétera. Cuando comenzó la pandemia, las ventas crecieron un 500% y frutas y verduras fue de los productos que al inicio se empezaron a vender muchísimo. Al ser un básico, fueron de los productos que más se empezaron a vender. Incluso yo recibí promociones por WhatsApp que empezara una mini tienda online por WhatsApp para vender frutas y verduras, porque era lo que iba a mantener el comercio y por supuesto la economía. ¿Qué tendencias se fortalecieron aquí? Sin duda, la parte del e-commerce y la parte del contactless, donde prácticamente
el no tener contacto con las personas en convivencia y evidentemente también en cobros, es una de las tendencias que más está tomando fuerza. Al menos Bancomer menciona que los mexicanos queremos seguir pagando en efectivo, cuando en Estocolmo las propinas o las limosnas en la iglesia, mejor dicho, ya se dan prácticamente con tarjeta. ¿Qué pasó también en este caso? La logística es uno de los retos mucho más importantes, pero las alianzas suman más, evidentemente. ¿Qué hizo esta empresa, su líder, junto con su equipo? Hacer una alianza con la empresa Urban para poder mejorar sus traslados y también para que esta empresa tuviera más trabajo. Entonces, la parte de las alianzas es una de las cuestiones importantes en el tema de pandemia. Tú hoy en día puedes ver cómo personas que venden capacitación online hacen alianzas con otra persona que vende capacitación online simplemente para sumar esfuerzos y evidentemente para seguir sumando. El e-commerce y el contactless son de las tendencias que más destaco ante este súper, que si bien ya estaba teniendo tracción y buena aceptación en un año previo a la pandemia, con esto totalmente detonó. Ahora, Silvina, una argentina que fundó Transparent Business en Miami. Este es uno de los casos posiblemente más interesantes. ¿Por qué? Porque Transparent Business es una plataforma simplemente de trabajo virtual donde pueden monitorear al equipo de una organización para ver cómo trabajan en tiempo real. Se tardó alrededor de 10 años en decirle a los líderes, el trabajo virtual es el futuro, el trabajo virtual es el futuro, a lo cual pues no le hacían caso. Cuando se suscitó todo este tema de la pandemia, las ventas se fueron un 500% arriba, al ser un negocio totalmente digital, por supuesto, la venta totalmente digital en línea. ¿Cómo? Con webinars, con embudos, con automatización en las ventas. Y todo eso son parte de las tendencias a las cuales la empresa y Silvina se tuvieron que adaptar para vender de una forma distinta, mucho más rápida, para poder tener la capacidad de atender ese 500% más en ventas. Según Process Market, el 89% de los líderes de empresas no habían manejado nunca el trabajo remoto y les costó trabajo, pero afortunadamente plataformas como esta u otras ya estaban existiendo para poder cubrir esa necesidad. ¿Por qué? Porque la tendencia ya se estaba haciendo mucho más fuerte. ¿Qué tendencia destaco de esta parte? La parte del trabajo virtual, evidentemente la nueva forma de vender con venta en línea, con embudos, con automatización, incluso con chatbots. Ahora, ¿qué también podemos destacar de este negocio, de este emprendimiento? Pues bueno, que es un negocio totalmente digital y que su activo total está en algo que es la simple plataforma. ¿Qué tendencia hay aquí? La parte del desarrollo de software también. Ahora, un negocio unipersonal y que dentro de las tendencias de negocio también está la inteligencia emocional. Esteban Esteves de Nueva York, una persona, es un tapicero de profesión que se las vio complicadas al inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque tuvo que cerrar el local y tuvo que seguir teniendo costos fijos. Entonces, cuando él vio que estaba pasando esta parte de pandemia, tuvo que reaccionar rápido. Y entonces, lo que hizo fue simplemente sumarse a la tendencia del contactless con el tema de ofrecer a los taxis de esa ciudad, incluso a Ubers de esa ciudad, poner un panel entre el conductor y los asientos de los pasajeros
¿Para qué? Pues para evitar todo este tema de contacto, para evitar la propagación del virus, si seguían operando, si es que seguían o es que si tenían que seguir trabajando los taxistas. Higiene, evidentemente aquí también se destaca, y fue tal su demanda que tuvo que recurrir a lo digital, empezar a hacer citas online por WhatsApp. Ahora, este negocio fue un negocio simplemente de oportunidad. ¿Por qué? Porque no es que la demanda o los paneles que este señor ponía fueran a hacer, los consumiera muchas veces los taxistas, los consume una vez y ya. Fue un negocio de oportunidad. ¿Qué tendría que hacer esta persona de alguna forma? Buscar nuevos productos o una posible nueva línea de negocio que sea de consumo constante. Pero, ¿por qué destaca un poco la inteligencia emocional? Y que es una de las tendencias que también se viene dando en la parte de emprendedores, de líderes, de empresarios. Pero no la inteligencia emocional de estar tranquilo con uno mismo, meditar, etcétera. Es la inteligencia emocional de aceptar la situación en la que se está, pensar fríamente qué se debería o qué se va a hacer y empezar a actuar, escuchar a los demás. Si tú recuerdas, al inicio yo te pregunté, ¿me escuchas? Es hoy una de las habilidades que cualquier persona, emprendedor, empresario, colaborador de empresa debería de tener, que lo voy a explicar mucho más a detalle al final. Ahora, Red Bike Studios de Albert Gingy en Miami es uno de los casos también mucho más interesantes y cosas que no hacía esta persona. Él tiene un gimnasio, este Red Bike Studios, donde las personas van a hacer clases en bicicleta. Evidentemente también tuvo que cerrar. Entonces, de las 80 bicicletas que tenía instaladas, pues se había quedado en cero para seguir operando. Que tuvo que migrar a la venta por redes sociales, a generar autoridad por redes sociales en cuanto a su nicho o su negocio. ¿Para qué? Pues para poder empezar a promover por ahí venta. ¿Qué fue lo que hizo? Empezar a publicar en redes sociales, empezar a promocionar en redes sociales, usar el chatbot para tener una mejor comunicación en tiempo real con las personas. ¿Y a qué tendencia también se sumó? A plataforma e-learning. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes tu bicicleta en casa, ¿sí? Puedes entrar a una plataforma para poder empezar a tomar ciertas clases ya ahí grabadas en la plataforma e-learning o incluso en vivo. Y aquí también me llega a la mente un caso de una persona de un gimnasio en Querétaro que previo antes a la pandemia iba a firmar su contrato para rentar un local por 5 años. Pasó todo esto, evidentemente ya no firmó, gran favor posiblemente que le hizo la pandemia, tuvo que empezar a hacer su gimnasio totalmente virtual, clases por Zoom, de alguna forma hasta cierto punto improvisado, pero hoy día ha tenido tracción. Pero lo interesante es aquí que este emprendedor, al ver que ha tenido venta digital, y no solo de México, sino de otros países, quiere seguir abriendo el gimnasio físico. ¿Será buena idea? ¿Será mala idea? ¿Qué tendría que hacer esta persona para poder empezar? ¿O por qué el capricho de querer abrir un gimnasio físico hoy día? Posiblemente por el tema de la experiencia, posiblemente por el tema de convivencia o que las personas se empiezan a aburrir al hacer ejercicio virtual. No lo sabemos, pero él ya vio que tiene cierta atracción. Entonces, hay que empezar a evaluar mejor las situaciones en las que va a pasar si es que abres ese posible gimnasio físico de nuevo. José Luis de Cerveza Triana, de Aguascalientes. Mira, él me cuenta que según la Asociación Mexicana de Ventas Online, la pandemia aceleró el comercio electrónico al menos en México 3 años. De esto, tal vez tú ya conoces varias estadísticas. Unos dicen que se aceleró 5 años, otros dicen que se aceleró 6 años. Al menos la Asociación
mexicana de ventas online menciona que se aceleró 3 años. Ellos tenían pensado montar su tienda online hasta el 2023, me parece, lo que los obligó a montarla en 6 meses. El 30% de sus clientes cerraron, que son restauranteros. Al menos ese 30% cerró definitivamente. El otro tanto trabaja de manera controlada. ¿Qué tenía que hacer? Evidentemente, subirse al e-commerce, empezar a salir a vender y a buscar buenos acuerdos, tanto para con el comprador como para él. Y sumar equipo, sumar alianzas, poder dejar el producto, poder empezar a darlo a conocer por medios sociales, porque eso fue lo que hizo. Empezó a acelerar la presencia online que antes no tenía. ¿Para qué? Para que más gente empezara a conocer el producto, no solo en la parte de Aguascalientes, sino a lo largo del país y también a lo largo de otras fronteras. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta persona y esta empresa lo que hace es, no hay más que hacer ahorita, no puedo salir a vender, los restaurantes cerraron, evidentemente tengo que hacer algo distinto, algo que tal vez ya tenía planeado, pero que ahora por pandemia lo tengo que acelerar. En 6 meses tuvo que montar un comercio electrónico para empezar a vender de esta forma y generar mejores acuerdos y créditos para con sus clientes. La tendencia de presencia online se sigue demostrando aquí, así como el tema de e-commerce. Este caso también es muy interesante, los gallegos de Argentina. Es una tienda de deportes física. Aceleraron la presencia online cuando ni siquiera la tenían pensada, aceleraron el tema de montar un e-commerce, pero lo que más destaco aquí es las nuevas metodologías, que si bien ya tenían fuerza antes de la pandemia, ahora están teniendo mucho más fuerza. Y no solo lo respaldo con este caso, sino con el siguiente también que vamos a ver. Sebastián, dueño de los gallegos, me cuenta que tuvo que acelerar los procesos. Primero, homologar y capacitar al personal en temas digitales, ¿sí? Después, homologar la venta y cómo iban a atender la venta digital. Eso te conlleva a que debes de tener nuevos procesos internos, nuevos procesos que tienes que hacerlos mucho más ágiles, con nuevas metodologías, estar abiertos al nuevo estudio de algo y por supuesto también estrategias de relacionamiento. Esta parte de estrategias de relacionamiento se basa básicamente en poder generar mucho más confianza a largo plazo con el cliente. ¿Para qué? Para que simplemente no te visite una vez y sea una venta anecdótica, sino que sea una venta de experiencia, que te sigan visitando y que te recomienden. Esto es una parte importante en la cuestión del tema comercial, una estrategia de relacionamiento en la cual tú puedas empezar a generar nuevas emociones durante la venta en tu cliente. ¿Cómo? Con posiblemente, si regresan, a abrir marketing olfativo, sensorial, etcétera. Aquí, la parte que yo destaco es la cuestión de nuevas metodologías, que es una de las tendencias que también se estaban tomando con fuerza, y empezar a poner al cliente en el centro totalmente. Antonio Ochoa de Fortify México. Este es un caso bien interesante. Ellos se dedican a la creación de canales de venta para empresas como PepsiCo, Danone, restaurantes y demás. Son empresas que son grandes de alguna forma. Entonces, él me cuenta que se tardó en reaccionar 3 meses. De entrada, el golpe de la pandemia le afectó. No sabía qué hacer, no sabía por dónde darle. Y entonces se tardó en reaccionar 3 meses. Pero, ¿qué fue lo que empezó a hacer o qué fue lo que empezó a adoptar para poder pasar este tema de la pandemia? Evidentemente, la parte también de inteligencia emocional es algo que se destaca aquí. Él me cuenta que empezaron a hacer
estrategias totalmente distintas a las que estaban haciendo para con sus clientes y también para que más mercado los conociera. Mejorar la página web que tenían, implementar metodología Growth Hacking para poder potencializar y hacer mucho más exponencial su conocimiento de la marca, tanto para ellos como de los clientes a los que estaban trabajando. Cambiaron totalmente la forma de planear y de ejecutar. Empezaron a utilizar OKRs y Scrum para sus proyectos, que esto habla también de la parte de nuevas metodologías a dominar o que se tendrían que empezar a dominar junto con la parte de Growth Hacking y darle valor al consumidor, empezar a educar al consumidor, a darle mucho más información de la que ellos esperan, siempre y cuando el consumidor sea el segmento o sea el nicho al cual nos vamos a estar enfocando. ¿Cuáles destaco aquí como el caso de Fortify? Evidentemente la parte de Growth Hacking, un marketing mucho más acelerado para obtener resultados más rápido, la parte de Scrum para el manejo de los proyectos y OKR simplemente para hacer una mejor planeación y ponerse objetivos realmente inspiradores para que tanto el dueño, el equipo y la empresa en la cual estáis trabajando sepa más o menos hacia dónde vamos y el compromiso que hay para poder lograr ello. Camex Textil de Bolivia. Esta persona ya tenía, no recuerdo el nombre, también me compartió su caso, ellos ya tenían presencia digital. Lo que no sabían es cómo empezar a vender de forma digital. Y tuvieron que empezar a vender de forma digital, aunque ya tenían un e-commerce, lo tenían descuidado, no lo tenían atendido evidentemente, y cuando empezó todo esto, tuvo que empezar a contratar equipo, consultores y demás para que le resolvieran el tema del e-commerce. Si bien no es un tema tan sencillo, él me cuenta, ¿por qué? Pues porque tienes que tener personal atendiendo dudas en tiempo real, básicamente, porque si no el cliente se te va. Poder meter información, poder meter algún gancho para cuando el cliente se quiere ir de la página, evidentemente, pero a lo que ellos les postaron fue hacer omnicanales, empezar a compartir mucho contenido en distintas redes sociales, evidentemente previo a evaluar a su cliente y dónde estaba el cliente y cómo quería consumir ese cliente. Y uno de los mayores retos que enfrenta hoy en día, no solo creo que esta empresa, sino todas las demás que hemos visto, es el tema de logística. ¿Por qué? Porque hoy cuando el cliente le da a pagar, básicamente ya quiere estar recibiendo el producto, ¿no? Entonces, este es uno de los retos mucho más interesantes que viven todas estas empresas, a reserva de la de Transparent Business, que es totalmente un negocio digital. Ser omnicanal y empezar a evaluar y a conocer mejor tus clientes es una de las tendencias que evidentemente se destacan aquí. Y ser omnicanal entra de toda esta parte del marketing, en cuanto a la venta, en cuanto a darle valor al consumidor. Churrería El Topo de Argentina. ¿Qué pasa aquí? Esta empresa, evidentemente, también es un negocio físico, como se puede ver aquí. ¿Y qué empezó a hacer? Ellos apostaron por el tema de la unión familiar y por el valor hacia la familia. Y obviamente a darle lo mejor a sus clientes. Es una churrería ya de varios años en Argentina y lo que hicieron fue empezar a hacer concursos en redes sociales para que las personas pudieran ganar ciertos aparatos electrodomésticos para ellos hacer sus churros o productos. Vuelvo al caso de las alianzas. Hicieron alianzas con empresas para poder hacer estos concursos y cada cierto tiempo empezar a dar premios. También publicaron en sus redes sociales algunas recetas de sus productos más vendidos. Se desnudaron prácticamente ante el cliente. ¿Para qué? Pues para darles lo mejor y para que pudieran seguir teniendo ese valor de la unión familiar, ¿no?
implementaron el delivery, algo que ellos no tenían por las diversas plataformas que hoy existen y aparte con esfuerzos propios. Ahora, todo esto que vemos aquí como tendencias que se van marcando, nuevas metodologías, el e-commerce que sigue tomando fuerza y seguirá tomando fuerza, la parte de growth hacking, la parte de comunicación digital, entregar valor, etcétera. Si bien de alguna forma son de las más conocidas o que ya estaban teniendo cierta repercusión anteriormente, el consumidor también no estaba tan consciente de hacerlo ya así, sino que aquí se unió un binomio que fue perfecto básicamente entre pandemia para que el consumidor consuma ahora sí que digitalmente total y los dueños de negocio hacer algo y prácticamente que fue sumarse a lo digital dentro de todas esas tendencias hay totalmente tecnología de fondo. Ahora, y aquí entra un punto de lo que menciona Guy Kawasaki, ¿no? Él menciona que si tú quieres empezar a emprender un negocio, tal vez hoy la idea que tú traes, ¿sí? O lo que tú quieras emprender prácticamente ya existe. Entonces, el que dice, básicamente te vas a topar todo lo que tú quieres hacer allá afuera. Si no traes algo distinto, vas a empezar a competir por el precio. ¿Y qué pasa aquí? Lo que tú tendrás que hacer es tomar un modelo de negocio que ya existe hoy día, ¿sí? Que tal vez no tiene mucha competencia y que tal vez pueda tener un nicho muy específico, y de ahí empezar a generar venta. Tu punto principal que te tienes que preocupar es empezar a generar venta, para después empezar a meter cierta variable tecnológica, evidentemente, y poder empezar a marcar diferenciadores para que así te empieces a llevar posiblemente el mercado. Entonces, estas empresas lo que tienen en común es usan tecnología y están resolviendo problemas. Posiblemente, no sé, no sabemos si van a poder escalar o no. Hay algunas que no tienen ese potencial, pero hoy día son empresas que han sobrevivido y que han sumado a las tendencias de forma exitosa. Y entonces, aquí entra un poco lo que dice igualmente Clark Christensen. Las empresas que tengan un producto que solucionen algo y que sepan conquistar las emociones de los clientes, sin duda van a empezar a tener y a generar esa disrupción para en algún momento poderse llevar el mercado. Ahora, una vez que empezamos a ver esta parte de las tendencias de las cuales se han ido adoptando varios negocios, estos super negocios que han podido adaptarse y seguir avanzando. Para mí hay 5 claves que se tienen que desarrollar en cualquier negocio, no importa el tamaño que se tenga y no importa si va a empezar. Hay 5 claves que se tienen que empezar a desarrollar sí o sí para de alguna forma mantener o poder competir contra las empresas que ya están hoy día allá afuera. Las 2 primeras tú ya las sabes, usar tecnología y empezar a resolver un problema. Un día me marca Santander para saber si me pueden hacer una llamada de evaluación de experiencia al cliente, etcétera. Lo cual se me hizo interesante y accedí a atender la llamada. Entonces, una de sus preguntas fue, aparte de con Santander, ¿tiene cuenta en otro banco? Sí, sí tengo cuenta en otro banco. Ok, entonces, esta encuesta se va a dividir por rubros, sucursal, app y banca móvil. Banca móvil, la parte de una página web como tal. Ahora, cuando usted visita la sucursal, ¿qué es lo que le gusta del otro banco? Y te empezaban a decir una serie de características. ¿Qué valora usted más? ¿La atención de un ejecutivo, la atención de la parte de la banca digital, etcétera? Cuando usted visita la sucursal, ¿cuánto tiempo está usted en la sucursal? Cuando usted va a hacer cierto tipo de movimientos, ¿qué utiliza más? ¿Utiliza la banca electrónica o utiliza una aplicación? Ok, mi respuesta es tal, ¿no?
Y entonces yo dije, estos cuates están empezando a armar una propuesta de valor. Y es así como se empieza a armar una propuesta de valor. Y la propuesta de valor es simplemente esa serie de características que tiene un negocio por el cual los clientes o un grupo de consumidores elige a una empresa. Y es que no importa la tecnología, no importa toda la ciencia que le podamos meter a algún negocio para obtener datos. Si no hay una propuesta de valor inicial, será difícil empezar a competir. Y la propuesta de valor simplemente nos debe de dar información para saber qué quiere el cliente, contra quién estamos compitiendo, si realmente podemos competir contra quien creemos que vamos a competir y si tenemos al menos los elementos mínimos para poder competir contra ellos. Para después empezar a encontrar nichos o segmentos de oportunidad donde nuestra propuesta de valor puede encajar. Ahora, si vendemos varios productos o varios servicios, deberíamos de empezar a tener diferentes propuestas de valor por cada servicio, por cada producto o por cada segmento. Entonces, no podemos empezar una estrategia comercial o a capacitar a las personas de ventas o querer empezar a vender online si no hay una propuesta de valor que sea clara, que sea competitiva y que por supuesto las personas la quieran elegir. Ahora, esta propuesta de valor sin duda se tiene que comunicar. Si no se comunica con cierta estructura en todos tus canales digitales o incluso no digitales, evidentemente será complejo empezar a vender. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Saber por qué canales nos está consumiendo más las personas y ahí empezar a comunicar nuestra propuesta de valor de alguna forma emocional, de alguna forma coloquial, sin tanto tecnicismo, que sea entendible, que cuando un cliente vea y conozca nuestra propuesta de valor por alguna página, por algún landing page, por las redes sociales, etcétera, resuelva una pregunta. ¿Qué voy a obtener yo por comprarte un producto o un servicio? ¿Qué voy a resolver yo por comprarte un producto o un servicio? Esa comunicación es la que tendríamos que hacer, una comunicación que sin duda pueda conquistar las emociones de ese consumidor. Por eso, otra de las tendencias a las cuales podemos empezar a sumar aquí es poder adoptar un poco el tema del copywriting, ¿no? Estos textos de alguna forma estratégicos para poder empezar a vender mejor nuestra propuesta de valor. Ahora, la tercera clave que deberíamos empezar a desarrollar cualquier negocio. Una venta no garantiza el regreso del cliente. Una venta no es una experiencia. En cambio, una experiencia totalmente interesante y diferente sí garantiza el que el cliente pueda regresar más veces e incluso te recomiende. Aquí te tienes que preocupar al menos por un indicador sencillo, el Net Promoter Score, que es esta parte para saber de todo mi universo de clientes cuántos me recomendarían, cuántos están contentos o cuántos están insatisfechos. Si el resultado va de 1 a 6, evidentemente los clientes no están contentos y por supuesto que no nos recomendarían. Ahí hay que hacer estrategias puntualmente para ese segmento. Si está del 7 a 8, claramente los clientes están contentos, posiblemente comprarían con la competencia también, pero vamos bien. Entonces ahí hay que hacer otras estrategias para pasarlos a los 9 y a los 10. Esos 9 y 10 son personas que están contentos, nos recomendarían, nos siguen comprando. A esos, evidentemente, el trato es diferente. ¿Recuerdas el caso de los gallegos? Esta parte de empezar a generar relacionamiento de forma distinta. Entonces, de los 1 al 6 los trato de un modo, de los 7 a 8 los trato de otro modo y de los 9 a 10 los superconsiento. Genero una relación totalmente de largo plazo. El objetivo es
empezar a hacer que cada uno de esos segmentos escale. ¿Y cómo? Con la parte de experiencia del cliente. Esta parte es importante a poder empezar a ponerle ojo. ¿Para qué? Para que simplemente el negocio pueda empezar a subsistir y a poder empezar a destacar. Mira, mire, hace tiempo fui a una tienda a comprar una funda de silicón para mi teléfono. Y cuando llegué a la caja, la cajera me dijo, ¿sabe qué? Si usted compra esta funda en nuestra tienda de saldos que está aquí arriba, le vamos a descontar 30 pesos. 30 pesos se me hace interesante para ahorrar en una funda de teléfono. Así es que subí, busqué la tienda, la encontré y la compré. Después salí y fui a una tienda de computadoras a comprar una computadora. Y la persona que me atendió me dijo, si llena usted este formulario, le vamos a descontar 30 pesos, pero me tiene que acompañar hacia cada demostradora. 30 pesos por una computadora, ir hasta el mostrador y demás. No, mejor me los ahorro. Behavioral Economics es esta forma en la cual nosotros empezamos a tomar decisiones con base al dinero. Es esta forma en la cual nosotros a veces nos podemos sentir medio culpables por no tomar una decisión acerca de comprar o no cierto artículo, simplemente porque detrás de todo eso hay una estrategia. Ayer estaba en una página de internet en la cual me dijeron, por tu primera visita obtienes un 10% de descuento. Behavioral Economics son todas estas acciones, ¿sí? Que debemos de empezar a dominar de forma estratégica para que el negocio pueda empezar a vender más. Es toda esta parte en la cual el cliente toma una decisión con base al dinero, tanto en la parte psicológica como en la parte económica, ¿sí? Y esta historia que te conté es de Carlos Latt. Y la siguiente también es de este personaje que es un consultor de innovación. Y él dice que esta es de las cosas y de las habilidades más importantes que tiene que tener una empresa o una persona. Aprender de Behavioral Economics puede ser una ventaja competitiva muy grande para que tu negocio tome realmente la fortaleza que pudiera necesitar para poder empezar a vender más y mejor. Esto es como cuando tú te sientes bien porque entras a una a una página de vuelos, buscas un vuelo y la página te dice, estamos buscando entre miles de opciones el mejor precio y el mejor vuelo para ti. Tú te sientes de alguna forma contento y atendido. Y después, cuando te encuentran el vuelo, te ponen, miles de personas han comprado este vuelo y siguen comprando este vuelo. Quedan tantos disponibles. No te quedes fuera. Y entonces necesitas urgencia y sabes que si no compras se te va a ir la oferta. Cuando tal vez todo eso es cierta programación y cierta estrategia para hacer que el consumidor compre. Behavioral Economics es de las cosas más importantes y más interesantes a poder considerar aprender y a poder considerar aplicar dentro de tu estrategia comercial. Y lo que te preguntaba al inicio, si me escuchabas, y es que Carlos Latt, este consultor en innovación, menciona y destaca que el escuchar es de las principales habilidades que hoy día cualquier persona tiene que desarrollar. Cualquier colaborador de empresa, cualquier emprendedor o empresario. Pero no la escucha de las órdenes del jefe, los compañeros de trabajo, sino la escucha totalmente activa, fina, con los 5 sentidos, para con el cliente. Y él cuenta esta historia. Howard Schultz, el que creó todo este tema de Starbucks, un día vino a México a inaugurar la tienda 300 y Carlos quería realmente validar lo que decía el libro, que a él le gustaba escuchar al usuario. Entonces llegó al Starbucks, esperó junto con él varias personas y llegó Howard Schultz en una camioneta
se bajó, saludó a todos, les ofreció café sin duda y se sentó enfrente de ellos. Y les hizo una pregunta. ¿Qué es lo que más valoran de venir a Starbucks? ¿Qué es la experiencia que viven? ¿Por qué vienen? ¿Para qué vienen? ¿Qué sienten? ¿Qué sensaciones provoca venir a Starbucks? ¿Les gusta el producto? ¿No les gusta? ¿Qué le cambiarían? Ahí, esta persona, Carlos Latz, pudo validar que Howard Schultz realmente decía la verdad. Le gusta a escuchar al cliente, le gusta escuchar al usuario. Entonces, hoy en día no es necesario posiblemente aplicar estudios de mercado tan grandes a cientos de personas. Hoy día tienes que escuchar a pocos, pero bien. Durante 1 o 2 horas, siéntate con las personas con las que colaboras, siéntate con tus clientes que ya han vivido tu experiencia simplemente para saber qué les gusta, qué no les gusta, por qué hacen negocios contigo, por qué trabajan contigo, qué podrían mejorar o qué podrías mejorar en tu área, etcétera. Simplemente para conocer de primera mano a tu consumidor. Son las 4 preguntas que tú le tendrías que hacer a tu posible cliente externo o interno. ¿Para qué? Para seguir escuchando, para dominar esa habilidad que hoy día es de las más importantes. La primera pregunta es, ¿qué meta tienes este año respecto a tu área, a tu negocio? Oye, cliente, ¿qué meta tienes este año respecto a la capacitación? ¿Qué meta tienes este año con base a tus ventas? ¿Qué meta tienes este año con base a esta área? Escúchalo, conócelo, conoce qué desea lograr, qué quiere lograr, cómo piensa lograrlo, con quién se va a aliar para lograrlo. ¿Te necesita a ti? ¿No te necesita a ti? Tú puedes ayudarle o no puedes ayudarle. Pero es importante que hagas esta pregunta. ¿Qué meta tienes este año? La segunda pregunta es, ¿qué cosas quieres aprender? ¿Qué cosas quieres aprender de la industria? ¿Qué cosas quieres aprender de forma personal? Si te das cuenta, estamos entrando no solo al tema profesional, sino también al tema personal. Cuando una persona se siente escuchada, tanto más allá del tema profesional, sino el personal, haces mucho más empatía, haces una mejor relación, puedes hacer mejores negocios para con esta persona. ¿Qué cosas quieres aprender? Después, ¿qué te ocasiona miedo y qué causa problemas en tu negocio? ¿Qué causa problemas en tu área? ¿Qué causa problemas en tu trabajo del día a día? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Quién te puede ayudar? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué notas que las cosas se hacen así? ¿Cuál es ese miedo al no hacerlo diferente? ¿Ves por dónde vamos? El escuchar activamente a la persona. Y después, la última pregunta. ¿Qué intentaste diferente tal vez y no ha funcionado? ¿Qué has hecho y no ha funcionado? ¿Has evaluado por qué no ha funcionado? Cuando lo hiciste, ¿con quién te aliaste? Cuando lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué usaste? ¿Qué no usaste? Entonces, este tipo de preguntas son las que tendríamos que estar utilizando. ¿Para qué? Simplemente para escuchar al cliente, para estar más cerca de ellos. La tecnología va a estar ahí y seguirá evolucionando y seguirá creciendo. Tendencias se van a ir sumando y posiblemente algunas las tendremos que adoptar dependiendo nuestro modelo de negocio, dependiendo nuestro trabajo, nuestra educación o dónde nos empecemos a desarrollar. Pero si no hay esta habilidad blanda de la escucha, de poder generar una posible propuesta de valor en el tema comercial, incluso personal, evidentemente no tendremos alguna participación en el mercado para con esta propuesta de valor. Simplemente por una habilidad simple, que es la escucha activa hacia el cliente, hacia los demás, tanto interno como el cliente externo.